En 40 años de práctica, he visto pasar por mi puerta todo tipo de mentirosos. Mentirosos nerviosos, mentirosos torpes, mentirosos que confiesan en 10 minutos porque la culpa los consume. Pero solo he conocido a una persona en toda mi carrera que mintió con la paciencia de un santo durante más de una década. Y ella no era la infiel, era la que esperaba. Para nuestros propósitos, ella se llamaba Dorothy. Él se llamaba Gary. Vinieron a verme en 2003, derivados por su médico de cabecera, quien me comentó por teléfono que Gary tenía problemas para dormir y que Dorothy estaba preocupada por el estado de su matrimonio. Una derivación estándar, nada fuera de lo común. Les programé una cita para un jueves por la tarde. Cuando entraron, vi lo que casi siempre veo en parejas con muchos años de matrimonio. Dos personas que habían aprendido a desenvolverse en la misma casa sin ocupar realmente la misma habitación. Gary tenía 51 años, alto, con el pelo ralo, el tipo de hombre que vestía pantalones caqui y polo para cualquier ocasión, incluso para su propia terapia. Dorothy tenía 48 años, más baja, más corpulenta, con gafas de lectura colgadas de una cadena al cuello y un bolso que sujetaba con fuerza en el regazo como un escudo. Llevaban 23 años casados, 2 hijos adultos, uno todavía en la universidad. Una casa en las afueras que habían comprado en 1986 con una hipoteca a 30 años. Gary habló primero, lo cual me reveló algo. En mi experiencia, el cónyuge que habla primero en la sesión inicial suele ser el que tiene algo que resolver. Dijo que se habían distanciado. Comentó que la partida de los hijos les había hecho darse cuenta de que ya no tenían mucho en común. Dijo que amaba a Dorothy, pero que sentía que eran como compañeros de piso. He oído esa palabra, compañeros de piso, incontables veces. Casi siempre es el preámbulo de algo más. Dorothy asintió. Estaba de acuerdo con todo. Sí, se habían distanciado. Sí, el nido vacío había sido difícil. Sí, quería reconectar. Estaba tranquila, meditada. Miró a Gary cuando habló con una expresión que no logré descifrar. No era hostilidad, no era tristeza. Era algo más parecido a la observación, como si estuviera viendo una actuación y evaluándola. Les pedí a cada uno que describiera un momento reciente en el que se sintieron desconectados el uno del otro. Gary habló de una cena en la que permanecieron en silencio durante 20 minutos. Dorothy habló de un viaje de fin de semana en el que Gary pasó la mayor parte del tiempo con el teléfono. Le pregunté a quién le estaba escribiendo. Dijo que al trabajo. Dorothy no dijo nada, pero se ajustó las gafas y me miró un instante más de lo necesario. Esa mirada. En aquel momento no la entendí. Me llevó casi un año comprender qué hacía Dorothy en mi oficina. Nos reunimos semanalmente durante 4 meses. Las sesiones fueron cordiales y aparentemente productivas. Gary se mostró participativo, elocuente y dispuesto a hacer las tareas que le asignaba. Le escribió una carta de agradecimiento a Dorothy, planeó una cita romántica, sugirió que tomaran una clase de cocina juntos. Dorothy participó en todo. Sonreía en los momentos oportunos. Le agradeció a Gary su esfuerzo. Me dijo que se sentía esperanzada. Pero algo no cuadraba. Lo presentía como se percibe un cambio en la presión barométrica antes de una tormenta. Dorothy nunca tomaba la iniciativa. Respondía, se adaptaba, le devolvía la energía de Gary como un espejo. Pero nunca aportaba nada propio. Ni quejas, ni frustraciones, ni deseos. Una vez le pregunté directamente qué quería del matrimonio. Hizo una larga pausa y luego dijo: «Quiero estabilidad. Quiero saber a qué atenerme». Lo anoté, lo subrayé. En ese momento pensé que estaba expresando una necesidad de seguridad emocional. Me equivoqué. Lo decía completamente al pie de la letra. Alrededor del 5.º mes, Gary canceló 2 sesiones seguidas. Dijo que tenía que ir por viajes de trabajo. Dorothy vino sola en ambas ocasiones. En las sesiones individuales, los cónyuges suelen sincerarse de manera diferente. Se relajan, dicen lo que no pueden decir delante del otro. Yo esperaba que Dorothy me dijera que se sentía sola, frustrada,
Tal vez que sospechaba de las cancelaciones. En cambio, habló de la casa. Me preguntó si alguna vez había terminado de pagar una hipoteca. Me contó que a ellos les quedaban 7 años para terminar la suya. Habló del tipo de interés, del capital acumulado, del hecho de que el valor de la casa casi se había duplicado desde que la compraron. Lo dijo con una especie de orgullo discreto, como quien describe un jardín que ha cuidado durante décadas. Intenté reconducirla. Le dije, Dorothy, te agradezco que compartas esto, pero hablemos de cómo te sientes ahora que Gary está lejos. Me miró con genuina paciencia, como un maestro mira a un alumno que aún no ha comprendido la lección, y me dijo, la casa es el matrimonio, Dr. Whitfield. No se pueden separar. Lo interpreté como una metáfora. Debería haberlo interpretado como una tesis. En la segunda sesión individual, Dorothy se mostró diferente. No más abierta exactamente, sino más presente. Me hizo preguntas sobre mi práctica. Quería saber cuánto tiempo llevaba ejerciendo, cuántas parejas había tratado y qué porcentaje creía que permanecían juntas. Le respondí con sinceridad. Le dije que aproximadamente 1/3 de las parejas que trataba experimentaban mejoras significativas, 1/3 permanecían juntas de forma menos intensa y 1/3 terminaba separándose. Ella sintió como si confirmara algo que ya sabía. Luego me hizo una pregunta que no esperaba. Me preguntó, según su experiencia, Dr. Whitfield, ¿los hombres infieles dejan de serlo alguna vez? Le dije que dependía del hombre, de las circunstancias y de si se abordaban los problemas subyacentes. Ella dijo, esa es una respuesta muy diplomática. Le dije, soy terapeuta, Dorothy. La diplomacia forma parte de mi trabajo. Se rió. Era la primera vez que la oía reír. Fue una risa corta y seca, sin ninguna calidez. Gary regresó. Reanudamos las sesiones de pareja. Noté algo nuevo. Gary había empezado a cuidarse de forma diferente. Mejores camisas, un reloj nuevo. Olía a colonia durante las sesiones, algo que nunca había hecho antes. Son detalles sin importancia, pero en mi profesión, los detalles sin importancia son datos relevantes. Los anoté sin hacer comentarios. Dorothy también lo notó. Claro que sí. Una vez le hizo un cumplido sobre su camisa. Él le dio las gracias, visiblemente incómodo. Ella sonrió con esa misma sonrisa indescifrable. Un jueves, aproximadamente 8 meses después de haber comenzado el tratamiento, Dorothy llegó 10 minutos antes. Gary aún no había llegado. Se sentó frente a mí y dijo en voz muy baja, «Sé lo de Linda». Pregunté quién era Linda. Ella dijo que Linda es la mujer con la que Gary ha estado acostándose desde 1991. Hice los cálculos mentalmente. En 1991 habían pasado 12 años desde que vinieron a verme. 12 años. Le pregunté cómo lo sabía. Me contó que en 1991 había encontrado un recibo de un hotel en un pueblo donde Gary no tenía nada que hacer. Condujo hasta el hotel. Se sentó en el estacionamiento. Vio a Gary salir con una mujer que no reconoció. No lo confrontó. Condujo hasta su casa. Preparó la cena. No dijo ni una palabra. Le pregunté por qué. Dijo que porque la casa no estaba pagada. Me lo explicó con calma, como si estuviera explicando un plan de negocios. En 1991 les quedaban 19 años de hipoteca. Los niños eran pequeños. Ella no tenía título universitario, ni carrera profesional, ni ahorros propios. Si se enfrentaba a Gary y él la abandonaba, o si solicitaba el divorcio, perdería la casa o se vería obligada a venderla y repartir el poco capital que existiera en ese momento, que no era mucho. Se convertiría en madre soltera con 2 niños pequeños, sin ingresos y con la mitad del valor de una casa en un mercado inmobiliario deprimido. Así que tomó una decisión. Se quedaría. Sería una buena esposa, criaría a los hijos y esperaría hasta que la casa estuviera completamente pagada, hasta que los hijos fueran mayores e independientes, hasta que tuviera argumentos suficientes, tanto económicos como de otro tipo, para poder irse en sus propios términos. Durante 12 años, ella había estado ejecutando ese plan. Controlaba cada gasto.
Había una cuenta de ahorros privada con pequeñas cantidades que Gary nunca notó. Documentó la aventura sin que Gary supiera jamás que estaba al tanto. Tenía fechas, lugares y extractos de tarjetas de crédito que había fotocopiado discretamente. Tenía una carpeta, me dijo, en una caja de seguridad cuya existencia Gary desconocía. Tenía 7,5 centímetros de grosor. Le pregunté cómo había sido vivir con ese conocimiento cada día durante 12 años. Cocinarle la cena a un hombre que sabía que le mentía. Compartir la cama con él. Celebrar las fiestas. Se quedó callado un buen rato. Entonces dijo algo que nunca he olvidado. Dijo que el primer año fue el más difícil. Lloraba todas las noches después de que se dormía. Iba al baño y abría el grifo para que no me oyera. Al segundo año dejé de llorar. Al tercer año dejé de sentir nada al respecto. Se convirtió en un trabajo. Tenía un trabajo que hacer y lo hice bien. No había autocompasión en su voz cuando dijo eso. Había algo mucho peor. Había orgullo. El tipo de orgullo que nace de sobrevivir a algo que debería haberte destrozado, negándote a que te afecte más. Lo he visto en supervivientes de traumas. El entumecimiento que por fuera parece fortaleza, pero que por dentro tiene un precio enorme. Dorothy había pagado un precio por esos 12 años que ninguna casa, por mucho que aumentara de valor, podría jamás compensar. Me senté en mi silla y sentí que mi comprensión del caso se tambaleaba. Cada sesión, cada ejercicio, cada momento de aparente progreso, todo había sido una actuación. No la actuación de Gary, sino la de Dorothy. Ella había estado interpretando el papel de la esposa esperanzada, mientras discretamente dejaba pasar el tiempo de una hipoteca a 30 años. Le pregunté por qué me lo contaba ahora. Me dijo que porque la casa estaría pagada en 2010, 7 años después de aquella conversación, y quería saber si yo creía que Gary se volvería violento cuando finalmente le contara la verdad y solicitara el divorcio. No me lo preguntaba como terapeuta, sino como alguien que había observado a Gary de cerca durante meses. Quería una evaluación de riesgos. Quiero hacer una pausa aquí, porque este es un momento que aún me inquieta. Yo era su terapeuta de pareja, no su terapeuta individual. Mi obligación era con la relación, o al menos con ambas partes por igual. Pero Dorothy acababa de decirme algo que alteró fundamentalmente la dinámica terapéutica. No estaba en terapia para salvar el matrimonio. Nunca había estado en terapia para salvar el matrimonio. Estaba allí para estudiar a Gary, para observar cómo se comportaba bajo observación, para recabar una capa más de información para un plan que llevaba elaborando durante más de una década. Le dije que no podía continuar la terapia de pareja en esas condiciones sin abordar la falta de honestidad que reinaba en la sala. Ella lo entendió. Dijo que lo pensaría. Llegó Gary. Tuvimos una sesión. Como siempre, fue agradable, pero improductiva. Gary habló de su deseo de llevar a Dorothy a Italia. Dorothy dijo que le parecía una idea estupenda. Observé su rostro y por primera vez vi la máscara tal como era. Una compostura perfecta, fruto de 12 años de disciplina. Dorothy me llamó la semana siguiente y me dijo que no volverían a terapia. Me agradeció mi tiempo. Le pregunté si estaba bien. Me respondió: «Estoy bien, Dr. Whitfield. Siempre he estado bien. Solo me quedan unos años de espera». No volví a saber nada de ninguno de los dos durante mucho tiempo. Pero pensaba a menudo en Dorothy. Pensaba en ella sentado en aquel aparcamiento en 1991, viendo a su marido salir del hotel con otra mujer, y luego conduciendo a casa para preparar la cena sin decir una palabra. Pensaba en la fortaleza que se necesita para hacer eso, no solo un día, ni una semana, 12 años y contando. Pensaba si eso era fortaleza o algo completamente distinto, algo más frío, más calculador, algo para lo que la psicología tiene palabras, pero que ninguna de ellas logra captar del todo. En 2011 recibí una carta. Era de Dorothy, escrita a mano, en papel sencillo. Le decía que la hipoteca se había pagado por completo en enero de 2010. Solicitó el divorcio en marzo de 2010. En el proceso presentó su documentación, la carpeta de la caja de seguridad,
12 años de registros, hoteles, regalos, registros telefónicos, cargos de tarjetas de crédito. El abogado de Gary intentó argumentar que Dorothy había consentido la infidelidad al quedarse. Su abogado argumentó que se había quedado bajo coacción por dependencia económica y que había sido engañada sistemáticamente. El juez falló a favor de Dorothy. Ella recibió la casa libre de cargas. Obtuvo una pensión alimenticia favorable. Gary pudo conservar sus cuentas de jubilación, pero Dorothy se quedó con la casa, que para 2010 valía más del triple de lo que habían pagado por ella. Escribió que Gary estaba destrozado, no por el divorcio, sino por darse cuenta de que ella lo había sabido todo el tiempo. Él le hacía la misma pregunta una y otra vez. ¿Cómo pudiste estar sentada frente a mí durante 12 años y no decir nada? Dorothy me contó que una vez le respondió: estuviste sentado frente a mí 12 años y mentiste todos los días. Yo simplemente hice lo mismo, pero mejor que tú. Según la carta de Dorothy, Gary intentó contactar a Linda después del divorcio. Linda, la otra mujer. Pero Linda había terminado su relación con Gary años antes, alrededor de 2006. Claro que él no se lo había contado a Dorothy, porque no sabía que ella lo sabía. Así que, durante los últimos 4 años del matrimonio, Gary ni siquiera había tenido la aventura. Simplemente era un hombre viviendo con una esposa que ya había decidido dejarlo, cargando con la culpa de una infidelidad que creía secreta, mientras que la mujer con la que lo había engañado había seguido adelante sin él. Hay algo casi poético en eso. Terminó sin nada en ningún sentido. Sin esposa, sin amante, sin casa. Solo una cuenta de jubilación y la certeza de que había sido superado por la mujer a la que había subestimado durante un cuarto de siglo. Terminó la carta diciéndome que le iba bien. Se había matriculado en un colegio comunitario. Estaba estudiando contabilidad. Los niños la apoyaban. Me deseó lo mejor. Guardé la carta en un cajón. Allí la he conservado desde entonces. Pienso en Dorothy cuando me preguntan qué he aprendido en 40 años dedicándome a esto. Esperan que hable de amor, perdón o la resiliencia del corazón humano. Y creo en esas cosas. Las he visto. Pero también he visto algo más. He visto lo que sucede cuando una persona decide que la supervivencia importa más que la verdad, y luego construye toda su vida en torno a esa decisión, en silencio, metódicamente, sin pedir jamás compasión ni permiso. Dorothy no era una villana, quiero dejarlo claro. Era una mujer sin recursos ni opciones que se vio atrapada en un matrimonio con un hombre que la había traicionado, y en lugar de reaccionar impulsivamente, optó por reaccionar a su propio ritmo. Se puede llamar frialdad, se puede llamar estrategia, se puede llamar profunda humanidad. Le he dado vueltas al asunto durante años y aún no sé qué palabra describe mejor su comportamiento. Lo que sí sé es que Gary nunca lo vio venir, y la razón por la que nunca lo vio venir es que nunca se fijó realmente en Dorothy. Ni una sola vez en 12 años. Veía lo que esperaba ver, una esposa tranquila y sumisa que lo necesitaba. Jamás consideró la posibilidad de que ella estuviera preparando un caso en su contra cada día que él entraba por la puerta. Eso es lo que he aprendido sobre las personas infieles. No todas, pero muchas. Dejan de ver a su pareja. La reducen a un personaje secundario en su propia historia. Y a veces, muy raramente, ese personaje secundario resulta ser la persona más peligrosa de la sala. Si esta historia te impactó tanto como a mí, tengo otras parecidas. 40 años es mucho tiempo para sentarse en una silla y escuchar a la gente contar cosas que jamás le contarían a nadie. He oído cosas que aún me quitan el sueño, y otras que me han devuelto la fe en esa cosa extraña, obstinada y compleja que llamamos amor. Si quieres saber más, suscríbete y seguiré contándote lo que sé. No tengo nada que perder siendo honesto. Esa es una de las pocas ventajas de envejecer.